¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Bien, pues este video que les voy a compartir es acerca de las operaciones con matrices. Ya vimos cuáles son los principales tipos de matrices y sus nombres y algunos conceptos fundamentales que vamos a estar manejando. Aunque ya habíamos mencionado lo de la suma y resta, quise incluirlo en este video para que queden en uno solo todas las operaciones básicas que vamos a utilizar con matrices. Y vamos a empezar con la suma, ¿verdad? Suma de matrices. Bien, en cuanto a la suma de matrices, bueno, si yo tengo dos matrices que decíamos que se denominan con letras mayúsculas, como aquí la letra A, bien, pues entonces, si yo tengo una matriz A, que está simbolizada por esta A y J, que recuerden que habíamos mencionado, que se refiere a todos los elementos que componen la matriz. Una matriz de un tamaño que más adelante dice de M por N, o sea, de M renglones por N columnas. Bien, si A es una matriz A y J y B tiene los elementos B y J, lo cual quiere decir que esos son los elementos que lo componen, y ambas son matrices de M por N. Quiere decir que ambas matrices tienen el mismo tamaño. Eso quiere decir, son de M renglones por N columnas, pero ambas son iguales. Entonces la suma de A y B va a ser la matriz C, que puede simbolizarse como C y J. Otra vez, básicamente lo que quiere decir es que a partir de una matriz A sumada con una matriz B, voy a tener yo una matriz diferente. Y lo interesante aquí es que nos menciona que esa matriz C, que es el resultado, va a ser de tamaño M por N. Significa que el resultado de la suma va a ser del mismo tamaño de que las matrices que están sumando. Y esta suma va a venir definida por lo siguiente. Esta matriz C va a ser el resultado de sumar los elementos A y J de la matriz A y los elementos I y J de la matriz B. Prácticamente en la mayoría de estas operaciones vamos a ver esta condición de aquí, que no significa otra cosa más que esta operación está definida siempre y cuando la M, que se corresponde con los renglones, sea mayor o igual que I, que es el número de elementos de los renglones, y sea mayor o igual a 1, que significa pues que tengamos al menos un elemento y al menos un renglón, porque obviamente si el número de renglones en la matriz es menor que 1, pues sería 0 y entonces no tenemos realmente una matriz como tal. Lo mismo pasa con la J o la N. Así como la M se corresponde con los renglones, la N se corresponde con las columnas y la J se corresponde a los elementos en la columna. Entonces de la misma forma la N tiene que ser mayor o igual a 1 y J también. Otra vez, mínimo debemos tener una columna, porque si el número de columnas es menor que 1, sería 0, entonces no tendríamos como tal una matriz. Eso quiere decir esta condición, que probablemente se la encuentren o la mencionemos en otras operaciones. Es decir, que C se obtiene sumando los elementos correspondientes aquí de A y B. Simplemente esta operación de suma es realmente muy sencilla, sumando los elementos correspondientes de A y B. Vamos a ver un ejemplo que es la forma más fácil de pues ver cómo ocurre esta operación. Vamos a decir que tengo una matriz A. ¿De qué tamaño? Esta matriz A de ejemplo tiene 2 renglones y 3 columnas. Así que si yo necesitara poner el tamaño, pues sería de 2 por 3. ¿verdad? Siempre se mencionan o se ponen primero los renglones, que en este caso son 2, seguido de las columnas. Por eso es 2 por 3. Y luego la matriz B, que también es de 2 por 3. Miren, tiene 2 renglones por 3 columnas. Un renglón, otro renglón, 1, 2, 3 columnas. ¿Okay? Entonces, ambas matrices son del mismo tamaño. Si son del mismo tamaño, entonces cumplen con la condición para que se puedan sumar. Entonces, aquí las volví a copiar. Voy a hacer la suma de A más B. Dice que simplemente es sumar los elementos correspondientes de A más el elemento correspondiente B. Muy sencillo. 1 es el primer elemento de A,
lo voy a sumar con el correspondiente primer elemento de B. 1 más 0. Ahí está. De esa suma va a salir el primer elemento del resultado. Ahora recuerden que el resultado nuevamente va a ser igual al tamaño de las matrices que están sumando. Si yo tengo matrices de 2 por 3 sumado con otra de 2 más 3, 2 por 3, pues el resultado va a ser de 2 por 3. Y luego aquí tenemos la siguiente, menos 2 más 2, aquí lo tienen. Luego, enseguida tenemos 4 más menos 4, hay que tener en cuenta y tener cuidado con los signos, por eso lo puse aquí entre paréntesis para que no se confunda. 4 más menos 4, tal cual, ¿no? Así como está ahí. Luego, el siguiente va a ser el 2 más 1, que es el correspondiente de la segunda matriz, 2 más 1, ahí está. Y luego tenemos el siguiente, que va a ser menos 1 más 3. Por eso aquí está menos 1 más 3. Y finalmente tenemos el último elemento. Finalmente tenemos el último elemento, que es 3 más 1. Por eso aquí tenemos 3 más 1. ¿Se fijan? Por eso es que las matrices deben ser del mismo tamaño. Porque a final de cuentas yo debo de tener un elemento en la posición 1, 1, que es sumar con otro elemento en la posición 1, 1, un elemento en la posición 1, 2, que es sumar con la 1, 2, y así, ¿no? Por eso es que las dos matrices deben ser exactamente del mismo tamaño. Bien, pues ya nada más nos queda hacer las operaciones, que pues son números de una sola cifra, bastante sencillos, ¿no? Aquí está el resultado, 1 más 0, 0, menos 2 más 2, 0. Aquí pues hay una suma de un número positivo con un número negativo. Recuerden que aunque los números están sumando porque hay signos de más o de menos entre ellos, los signos, por así decirlo, es como si estuvieran multiplicando. Por lo tanto, más por menos es menos, de tal forma que esto es 4 menos 4. Y 4 menos 4 es 0. Ahí los demás 3, 2 y 4. Entonces, si se fijan, la suma es una operación bastante sencilla. Entonces, en forma general, cada que vayamos a realizar una operación, sea de lo más sencillo como la suma o la resta, siempre nos debemos de preguntar dos cosas antes de empezar a hacer la operación. Uno, ¿se puede realizar la operación? ¿Cumple con las reglas o el requisito para la suma? Y dos, de antemano, antes de hacer operaciones, yo debo de saber qué tamaño va a quedar el resultado. En este caso, la suma es muy simple. El resultado va a ser del mismo tamaño que las matrices originales. Y como ustedes ven, aquí está el resultado. Es de 2 renglones por 3 columnas. Mismo tamaño que A y mismo tamaño que B. O sea, suma y resta van a ser las mismas condiciones. Y aquí están. Estas son las reglas para la suma y la resta. Solo se pueden sumar, y le agregaré yo aquí, y restar, matrices del mismo tamaño. Exactamente del mismo tamaño. Si aquí es 2 por 3 y acá es 3 por 2, ya no se pueden sumar. Ojo, cuando una operación no se puede hacer en álgebra lineal, normalmente no se dice no se puede. Normalmente la forma más correcta de decirlo es no está indicada la operación para estas dos matrices. En este caso la suma. Si yo tuviera dos matrices de diferente tamaño y me piden sumarlas, yo puedo escribir como resultado no está indicada la suma para estas dos matrices, y con eso estoy indicando de forma correcta que no es posible obtener el resultado. Luego, la segunda condición o regla para que se pueda hacer la suma y la resta es el tamaño del resultado que va a tener la matriz resultado de la suma. El resultado de la suma de dos matrices es el mismo de las matrices iniciales, o las que están sumando o restando. Aquí lo tenemos. 2 por 3, 2 por 3. El resultado es una matriz de 2 por 3. Le menciono esto porque habrá otras operaciones en las cuales el resultado no sea del mismo tamaño que las matrices originales. Ojo, inclusive habrá operaciones que se podrán hacer con matrices de diferente tamaño y el resultado probablemente ni siquiera va a ser el tamaño de alguna de ellas. Ahorita vamos a ver. Pero ahorita
estamos con la suma y la resta. Ese fue un ejemplo de la suma. Pues vamos a ver un ejemplo en cuanto a la resta. Primero vamos a ver la definición de la resta. La diferencia de dos matrices m por n, otra vez, las dos matrices tienen que ser del mismo número de renglones, que es m, y del mismo número de columnas, que es n. Por eso, dos matrices m por n. Quiere decir que son del mismo tamaño. Se define de manera similar que la resta de números. A menos b es igual que la suma de menos b, de a más menos b. O sea que es lo mismo que si a la matriz A yo le sumo su negativo de b, menos 1 por b. Es decir, la matriz negativa de b, como dice aquí. Ok, entonces, básicamente el mecanismo va a ser el mismo que para la suma. Aquí tengo las mismas matrices que ya habíamos, con las que ya habíamos practicado. Matrices de 2 por 3. Y vamos a hacer la resta de a menos b. Ojo, hay que tener en cuenta el orden en que están. No es lo mismo que yo vaya a restar a menos b que b menos a. Porque si fuera b menos a, primero tomo en cuenta los elementos de b para restárselos a los de a, ¿verdad? Ok, aquí voy a hacer a menos b. Pues simplemente voy a tomar cada elemento 1 menos 0. Porque son los dos elementos que se corresponden entre a y b. 1 menos 0. Luego menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2, ahí está. Luego voy a tomar el 4 y le voy a restar menos 4. Y ojo aquí, con los signos. Voy a ponerlo tal como lo dije. El 4, que es el primer elemento, menos el segundo elemento. Pero el segundo elemento ya es menos 4. Bueno, pues se mantiene el signo. 4 menos menos 4. Y para los demás elementos de forma similar, ¿verdad? 2 menos 1, menos 1 menos 3, y 3 menos 1. Ahí está. Y ya lo que resta es nada más hacer las operaciones, también operaciones muy simples, ¿no? Ahí está el resultado. 1 menos 0, 1, menos 2 menos 4, y ojo aquí, ¿verdad? 4 menos menos 4. El 4 y el 4 están restando, o sumando, depende del signo que resulte, pero los signos entre ellos están multiplicando, porque entre este menos y este menos no hay otro signo de menos o de más aquí en medio. Entonces menos por menos es más, de tal forma que la operación final es 4 menos por menos más 4. 4 más 4, 8. Y bueno, las otras restas son bastante sencillas. Entonces, suma y resta, lo mismo, deben ser del mismo tamaño las dos, para que se pueda hacer la operación. En caso de que no fueran del mismo tamaño, vamos a poner como resultado no está indicada la resta para estas dos matrices. Y el tamaño del resultado de la resta va a ser del mismo tamaño que de las matrices que están restando. En este caso de 2 por 3. Entonces, si ustedes se fijan, la operación de resta y la de suma son dos operaciones bastante sencillas. Vamos pasando con la multiplicación escalar. Ojo, no se trata de multiplicar una matriz por otra, esa es multiplicación de matrices. Aquí estamos hablando de multiplicación escalar. En matemáticas el término escalar se refiere a un número. Quiere decir que vamos a multiplicar una matriz por un número. Ok, pues vamos entonces viendo la definición de esta operación. Si tenemos una matriz A cualquiera, que ya decíamos que se simboliza como A y J, y R minúscula es un número real, ya mencionamos que son los números reales, entonces el múltiplo escalar de A por R, que se simboliza como RA, o sea, acuérdense que si no hay ningún signo de más o de menos entre estos dos, quiere decir que están multiplicando, entonces es RA, R por A, es la matriz B. Y aquí solamente le pongo B para denotar que es diferente de la matriz A, con elementos B y J de M por N. Quiere decir que si la matriz A era de M por N, el resultado va a ser de M por N. Entonces, vamos viendo cómo sería esto. La matriz B, cuyos elementos son B y J, va a ser R, el número real, por cada uno de los elementos de la matriz A y J. Entonces,
siempre va a tener la misma condición que ya había mencionado, que el número de renglones que está relacionado con i sea mayor o igual a 1, porque si no, pues 0 renglones, no existe matriz. Y lo mismo para n y para j, ¿verdad? Entonces, es decir, que b se obtiene multiplicando cada elemento de a por el número real r. Entonces tenemos una regla, por así decirlo, para la multiplicación escalar. Siempre y cuando r sea un número real, todas las multiplicaciones son posibles. Es decir, cualquier número lo puedo multiplicar por cualquier matriz de cualquier tamaño. Aquí no lo anoté, pero el tamaño que va a resultar el resultado de la multiplicación escalar va a ser el mismo tamaño que la matriz que está multiplicando. Es decir, si yo tengo una matriz de 2 por 2 y la multiplico por un número, el resultado va a seguir siendo 2 por 2, 3 por 3, 3 por 3, etcétera, ¿no? El resultado va a ser del mismo tamaño que la matriz que está multiplicando por el número. Y bueno, vamos a ver entonces un ejemplo muy fácil. Vamos a decir que r es menos 3. Acuérdense que r es un número real, el cual puede ser positivo, negativo, e inclusive puede ser 0, ¿no? Aunque no tendría mucho significado multiplicar una matriz por 0, porque me daría una matriz nula, ¿eh? Bueno, ok. Si r es menos 3 y la matriz A es esta matriz de tamaño 3 por 3, se fijan, tiene 3 renglones y 3 columnas. Bueno, pues yo voy a multiplicar menos 3a, o más bien voy a sacar el resultado de menos 3a. Bueno, pues simplemente es multiplicar el menos 3 por cada uno de los elementos de la matriz A. Así de fácil. Aquí está. Yo aquí lo estoy poniendo, o sea, lo estoy indicando número por número, pero porque es la primera vez que se lo estoy diciendo. Pero ustedes después lo pueden hacer mentalmente, directamente, sin tener que indicar cada multiplicación, ¿no? Miren, el menos 3 está multiplicado por 4, que es el primer elemento, por menos 2, que es el segundo, por 3, y así para todos los elementos. Entonces, otra vez, esta operación de multiplicación escalar es muy sencilla. No se confíen en que todas las operaciones son muy sencillas, porque lo interesante va a ser cuando se empiecen a combinar unas operaciones con otras. Ahorita vamos a ver. Bueno, el resultado, pues aquí está, simplemente es el resultado de estas multiplicaciones. Y ya decíamos que si la matriz A original era 3 por 3, el resultado va a ser 3 por 3, porque el resultado es del mismo tamaño que la matriz que estaba multiplicando. Y si se fijan, menos 3a es multiplicar menos 3 por cada elemento de A, y ahí está el resultado. Creo que una operación también bastante sencilla. Esto se le llama multiplicación escalar. Ojo, no es multiplicación de una matriz con otra, es multiplicación de un número por una matriz, donde esta r pues obviamente siempre se nos va a dar. Es decir, yo les voy a decir, o vamos a tener, de acuerdo al ejercicio, si tenemos que sacar 5a, menos 3a, un medio de a, no sé, menos 7a, cualquier número multiplicado por la matriz A. Bien, vamos entonces a ver un ejercicio en el que combinemos algunas de las tres operaciones, muy sencillas otra vez, que ya vimos. Aquí tengo a manera de ejemplo tres matrices de 3 por 3. Entonces, ¿qué operación voy a hacer? Aquí la tienen, miren. 3b menos 5a más 2c. Yo ya vi cómo se multiplica un número por una matriz, como 3b, un número por una matriz, 5a, cómo se multiplica un número por una matriz, 2 por c, y también ya sé hacer sumas y restas. Quiere decir que el resultado de 3b le voy a restar el resultado de 5a, y luego voy a hacer la suma con lo que me resulta ser 2 por c. O sea, es una combinación de las tres operaciones que ya vimos inicialmente. Si voy a tener que hacer esta resta y esta suma, pues lo primero que debo hacer
es sacar cada uno de estas matrices. Primero 3b. Ahí está 3b. 3b no es otra cosa más que multiplicar 3 por cada elemento de la matriz B. Lo voy a hacer directo, ya no voy a hacerlo indicar cada una de las multiplicaciones porque realmente es muy sencillo. Miren, aquí lo tenemos. 3 por menos 2, este es B. 3 por menos 2, pues menos 6. 3 por 4, 12. Positivo, los dos son positivos. Luego 3 por menos 1, menos 3. Luego 3 por 1, 3. 3 por menos 3, menos 9. 3 por 3, 9. Por el tercer renglón sería 3 por menos 1, menos 3. 3 por 6, 18. Y 3 por 2, 6. Aquí tenemos entonces el resultado de 3b. Una multiplicación escalar de un número por una matriz. Y voy a hacer exactamente lo mismo para calcular 5a y para calcular 2c. Ahí tienen 5a, con que se sepan la tabla del 5 y la ley de los signos, con eso tienen 5a, 5 por cada uno de estos elementos de a. Y de la misma forma tienen 2c. 2c pues es nada más multiplicar 2 por cada uno de los elementos de la matriz C de 3 por 3 que tenemos aquí. Ok. Aquí tengo entonces ya la multiplicación escalar de cada uno. Aquí está. Pues ya nada más me hace falta hacer las operaciones. A 3b, este de aquí, le voy a restar 5a, este de acá. Y luego voy a hacer la suma con 2c. Aquí obviamente tengo dos opciones, ¿verdad? Hacerlo directo o hacerlo primero, como está aquí en el paréntesis, primero 3b menos 5a y al final 2c. Luego vamos a ver las propiedades de las operaciones, pero las propiedades de suma y resta no importa si yo primero resto 3b menos 5a y al final sumo 2c, o si lo hago en un orden diferente. Digamos, es prácticamente lo mismo. Bien, entonces vamos a hacer esas operaciones. Aquí nada más repetí los resultados de 3b, 5a y 2c. Voy a hacer primero 3b menos 5a. Yo me voy a ir por el paso de hacer primero la operación de resta y al final la suma. ¿Cómo se hace la suma y resta de dos matrices? En este caso la resta, pues término a término. El 1, 1 menos 6, como es resta, es menos, pues le pongo menos el primer elemento de 5a. De esa operación va a salir el primer elemento del resultado. Luego 12 menos 10, cuidando los signos, ¿verdad? Luego menos 3, ahí está menos 3, menos 15 porque es el elemento que le corresponde al menos 3. El menos 3 está en la posición 1, 3, primer renglón, tercera columna, y el elemento 1, 3 de 5a es primer renglón, tercera columna, es el 15. Así para cada uno de los elementos, ahí los tienen todos. Otra vez yo indiqué toda la resta. Si ustedes no lo quieren indicar, no es absolutamente necesario. Ustedes lo pueden hacer mentalmente, ¿verdad? Menos 6, menos 20, pues yo sé que es menos 26, lo puedo hacer directo. Si a lo mejor se confunden en que, por ejemplo, no sé, vamos a ver, menos 9, menos 25, pues a lo mejor lo pueden indicar como yo lo hice aquí. Si no, lo pueden hacer directo. Y entonces, nada más teniendo en cuenta los signos, pues ahí está la resta y es el resultado de 3b menos 5a. Ahora, a este resultado le voy a sumar, ese resultado se corresponde a este, voy a sumarle 2c, pero aquí tengo 2c, pues no hay problema, ¿no? Ahí está, miren, la operación. Menos 3b, mejor, 3b menos 5a, que fue el primero, más 2c. Aquí puse lo que es 3b, nada más pasé esta matriz para acá, más 2c. Aquí está 2c. Y en este caso pues ya no indiqué cada número con cada número,
pero ustedes lo pueden hacer o hacerlo directo como lo hice yo. Fíjense, menos 26 más menos 8 son 26, más menos es menos, 26 menos, más bien dicho, menos 26 menos 8, los dos negativos, menos 34. Luego 22 más 4, bueno, pues eso no hay problema, 26. Menos 18 más menos 6 es menos 18 menos 6, porque más por menos es menos, menos 18 menos 6, menos 24. Entonces ya se van dando cuenta porque yo les mencioné que para álgebra lineal vamos a necesitar hacer muchas operaciones con números sencillos de un dígito, positivos, negativos, que los vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir no, pero al menos sumar, restar y multiplicar muchísimas operaciones. Entonces no debe quedar ninguna duda de cómo hacer operaciones con números enteros, positivos y negativos. Si tienen dudas, regrésense, chequen los videos que les subí en Classroom para que no les quede ninguna duda. O sea, por ejemplo, si tienen duda por qué menos 18 más menos 6 es menos 24, pues vayan ahí. Pero es muy sencillo, ¿no? Bueno, entonces esta fue una combinación de suma y resta. Hasta ahorita llevamos 3 operaciones. Muy sencillas las 3. Esta es una operación de combinación de esas 3. Este entonces es un ejemplo de eso. Bien, vamos entonces pasando a la siguiente de las operaciones. La siguiente de las operaciones se llama producto punto. Producto, o sea, no es todavía una multiplicación de matrices como tal, pero antes de ver multiplicación de matrices, o sea, A por B como tal, necesitamos ver esta operación que es una operación básica que la vamos a repetir muchas veces para hacer multiplicación de matrices. Miren, se llama producto punto y también se le nombra producto interior. Producto interior. Se le dan esos dos nombres. Entonces, en la operación de producto punto, también llamada producto interior, se lleva a cabo entre vectores. Recuerdan que cuando estuvimos viendo los tipos de matrices, decíamos que cuando una matriz tiene un solo renglón o una sola columna, entonces se le llama vector o n-vector. Simplemente vectores. Entonces, esta operación se da entre vectores, entre matrices que tengan un solo renglón o una sola columna. Entonces, vamos a ver cómo es la definición. Tengo yo un vector A, recuerden que se escribe o se les llama por letras minúsculas, que tiene elementos el A1, el A2, el A3, el A4, así hasta AN. Depende pues el tamaño que tenga. Y tengo un otro vector que le llamé B, que tiene sus elementos en forma de columna. Tiene solamente una columna, B1, B2, B3, 4, 5, etcétera, hasta Bn. Depende pues el tamaño que tenga ese vector. Ahora, ¿cómo es el producto punto? Se dice A punto B. Así se indica el producto punto. Se dice A punto B. Y fíjense bien, para sacar el resultado de A punto B voy a multiplicar A1 por B1. O sea, el primer elemento de A por el primer elemento de B. Y luego lo voy a sumar más segundo elemento de A, A2 por B2. Aquí debería decir B2. Más A3 por B3 más A4 por B4. Así todos los que haya hasta AN por BN. Hasta que termine con el último, que en este caso sería N. Todo eso se puede simbolizar con este símbolo que está aquí, que espero que ustedes recuerden qué significa. Significa la sumatoria desde el primer elemento, por eso dice desde igual a 1 hasta n, o sea, sumar todos los que haya, en este caso 1, 2, 3, varios productos, ¿no? Hasta n. De A, I, BI. Significa que AI y BI van a tomar los números de las combinaciones que hay aquí. El 1 con el 1, 2 con el 2, 3 con el 3, así hasta I elementos. Por eso dice AI y B subíndice I. Entonces, a final de cuentas, va a ser el sumatorio.
Fíjense entonces, si yo tomo en cuenta que A1, A2 y A3 y todos esos son números, igual que B1, B2, B3 son números, pues yo voy a multiplicar esos números y voy a sumarlos. Quiere decir que ¿cuáles van a ser las reglas para esta operación? Para esta operación, primero, para que yo pueda hacer producto punto dos vectores, deben de cumplir con esta condición. El número de renglones del segundo, o sea, si tomo en cuenta el segundo, en este caso B, el segundo vector debe ser igual al número de columnas del primero. Número de renglones del segundo igual al número de columnas del primero. Si esta condición no se cumple, no está definida la operación de producto punto para esos dos vectores y ahí se termina, ¿no? Ahora, el resultado de esta operación, a diferencia de los otros, el resultado siempre va a ser un escalar, o sea, un número. De multiplicar en producto punto un vector por otro vector, o lo que es lo mismo, un vector fila por un vector columna, siempre me va a dar como resultado un solo número, que va a ser la sumatoria de las multiplicaciones que tengo aquí. Sumar A1 por B1, son números, A2 por B2, así, sumarlos todos. Al final el resultado va a ser un número, por eso dice aquí la sumatoria. Claro que esto es muy fácil, ahorita en un ejemplo numérico lo vamos a ver, que es algo extraordinariamente sencillo, ¿no? Ok. Vamos a decir que tengo yo este vector fila, recuerden, un vector fila solamente tiene un solo renglón, y un vector columna solamente tiene una columna. Condición, el número de renglones del segundo, el segundo en este caso es B, bueno, si yo tengo A.B, ¿cuántos renglones tiene el segundo? 1, 2, 3, 4 renglones, son renglones como los del cuaderno. ¿Cuántas columnas tiene el vector A? 1, 2, 3, 4 columnas. Cumple con la condición para que yo pueda hacer producto punto de A.B. Porque el número de renglones del segundo es igual al número de columnas del primero. Si esa condición no se cumpliera, ahí termina. Yo digo A.B igual y digo, la operación de producto punto no está indicada para estos dos vectores. Pero aquí como son 4 renglones de B y 4 columnas de A, cumple con la condición de que el número de renglones del segundo sea igual al número de columnas de la primera. Y aplico la formulita. Tomo el primer valor, 1, aquí está, y lo multiplico por el primer valor de B, 1 por 2. Luego, más, todos los productos van a estar sumados, más el segundo. El segundo va a ser menos 2 por 3, o sea, A2, o sea, el segundo valor de A por el segundo valor de B. Aquí está, miren, menos 2 por 3. Y otra vez, más el que sigue, 3 por menos 2. Aquí está, 3 por menos 2. Y finalmente, como son 4, solamente me falta 1. 4 por 1. Y aquí está 4 por 1. Claro, todos están sumados, ¿verdad? Más, más y más. Pues entonces el resultado ya solamente me queda sumar, o sea, hacer las multiplicaciones y las sumas. Aquí al multiplicarlos, pues 1 por 2 es 2, menos 2 por 3 es menos 6, 3 por menos 2 es menos 6, y 4 por 1 es 4 positivo. Sumo esos números, otra vez, suma de números enteros positivos y negativos. Por ejemplo, voy a sumar los positivos, el 2 es positivo y el 4 es positivo, son 6. Y los negativos son menos 6 menos 6, menos 12. 6 menos 12 son menos 16. Y ahí tengo el resultado de el producto punto de A punto B. ¿Se fijaron? Un renglón por una columna, se cumplió los requisitos, si se puede hacer, y yo ya sé que siempre el producto punto me va a dar como resultado un número, en este caso menos 16. El número puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0, pero siempre va a ser un número. Entonces, espero que haya quedado claro lo que es el producto punto.
porque el producto punto es la base para la tercera de las operaciones, que es la de multiplicación de matrices. Ahora sí, vamos a multiplicar una matriz A por una matriz B. Bueno, pues igual que las demás operaciones, primero vamos a ver la definición de la multiplicación y luego vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Para que quede claro. La definición de la operación. Si A es una matriz A y J, como ya lo hemos visto, pero ojo con los tamaños, aquí no es M por N, es una matriz de tamaño M por P. Digo, ¿qué significa M por P? Pues cualquier número de renglones por columnas. Y B es una matriz cuyos elementos son B y J de tamaño P por N. Ojo, aquí ya estoy viendo que esta P del número de columnas, porque el segundo es columnas, es igual a la P del número de renglones. P número de columnas de la primera con P número de renglones de la primera. Ya hay una coincidencia ahí, ¿no? Entonces el producto de A y B, que normalmente se denota como así A por B, si yo no tengo ningún signo de más o de menos en medios, es que están multiplicando. Es la matriz C. Esto quiere decir que me va a dar como resultado una matriz diferente de A y diferente de B. ¿Y cuál va a ser el tamaño que va a tener el resultado? Recuerden que siempre debo preguntarme, de acuerdo a la regla para esta operación, ¿se puede hacer o no se puede hacer la operación? Y el tamaño que va a quedar el resultado debo de saberlo de antemano sin empezar a hacer operaciones. En este caso el tamaño de C, que es el resultado, va a ser M por N. Fíjense, de una matriz M por P, una matriz AM por P multiplicada por B, que es de tamaño P por N, me va a quedar un resultado de M por N. O sea que el resultado va a ser la combinación del número de renglones de la primera con el número de columnas de la segunda. Vamos a ver cómo sería eso indicado en forma algebraica. Bueno, aquí lo tienen. Esa matriz C, que es el resultado, aquí está, C y J, va a ser, voy a tomar el valor A de primero, segundo y tercero, cuarto renglón, y siempre por el primer elemento I1, luego multiplicado por B1J. Si ustedes se fijan, aquí hay una sucesión que es AI1 por B1J más AI2 por B2J más AI3 por B3J, así etcétera, 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 hasta A y P por B, P y J. No se hagan bolas por la cantidad de subíndices y el tipo de ecuación que tenemos aquí. No es complicado, ahorita lo vamos a ver con números y van a ver que es bastante sencillo y se va a poder explicar fácilmente. Esto es igual al sumatorio, otra vez este símbolo de sumatorio, desde el primer valor, K igual a 1 hasta P, de esas combinaciones de A, los elementos de A y K por los B, KJ. Otra vez, no se abrumen por la nomenclatura, no está difícil. Esta solamente es la forma general de indicar cómo va a quedar el resultado de la multiplicación. Pero ahorita vamos a ver con un ejemplo numérico que está muy sencillo. Entonces es momento de pensar en cuáles son las reglas o los requisitos para que yo pueda hacer la multiplicación. Recuerden, siempre que vayan a hacer una operación, sea de lo más sencillo que sea como suma y resta o multiplicación o cualquier otra, siempre deben de preguntarse, ¿se puede hacer la operación? Y eso es de acuerdo a la regla para cada operación. La suma y la resta ya vimos que eran muy fáciles. Mismo tamaño de las dos para que se puedan sumar o restar. Punto. Cuando iba a multiplicar un número por una matriz no había condición. Todos los números se pueden multiplicar por cualquier matriz de cualquier tamaño. En el producto punto, ahí sí hay una condición. Número de columnas, pero número de renglones de la segunda debe ser igual al número de renglones de la primera. Ok, vamos con las condiciones. Bueno, se mantienen las condiciones en las que debo tener al menos un renglón y una columna para que esta operación se pueda hacer. Estas son las reglas para la multiplicación. El número
de renglones de B, o sea, tomando B como la segunda de las matrices, debe ser igual al número de columnas de A. ¿Se fijan? Es una condición muy similar a la que vimos para el producto punto o producto interior. Renglones de B, el número de renglones de B tiene que ser igual al número de columnas de A. Si esta condición no se cumple, se acabó. Pongo, no está indicada esta operación para estas dos matrices y se terminó ahí. El tamaño de la matriz que va a resultar está dado por el siguiente esquema, dice aquí, porque el tamaño de la matriz que va a resultar no necesariamente va a ser ni de A ni de B. O sea, puede ser que si son iguales, obviamente el resultado va a ser igual. Pero cuando sean diferentes las matrices que están multiplicando, el resultado todavía va a ser diferente a las dos primeras. Entonces por eso dice que el tamaño de la matriz resultante está dado por el siguiente esquema. Otra vez, no se abrumen por este tipo de nomenclatura. Tenemos una forma gráfica de indicar esto. Y esta es la siguiente. Cuando tenga yo dos matrices A y B cualquiera, para preguntarme si se pueden multiplicar o no, voy a poner el tamaño. Aquí en forma general por la definición, el tamaño de A era M por P. Y voy a poner el tamaño de la segunda, P por N. Ahorita hacemos un ejemplo numérico. Esto quiere decir cualquier tamaño que coincida con estas letras. Y me voy a fijar, si estos números de en medio son iguales, entonces se puede hacer la operación. Si esos dos números no son iguales, no se puede hacer la multiplicación. Y ahí termina, se pone, no está indicada la operación de multiplicación para estas dos matrices. Se acabó. Y luego, el tamaño que me va a quedar el resultado va a ser la de los extremos. Estos dos números que tengo yo en los extremos, M por N, M por N, va a ser el tamaño del resultado de la matriz que va a quedar. Entonces, ahí les va. Los de en medio iguales. Si son iguales, adelante, se puede hacer la multiplicación. Y estos extremos me van a dar el tamaño de A por B. O sea, del resultado. Obviamente que el resultado, como este se va a ser el tamaño del resultado de B, va a ser M por N. Los extremos. Este por este. Siempre y cuando los de en medio sean iguales. Ahora sí vamos a ver un ejemplo numérico para que vean que es bastante sencillo. Tengo aquí una matriz A, cuyo tamaño es 2 renglones por 3 columnas, o sea, es 2 por 3. Normalmente no se pone el tamaño, pero aquí lo estoy indicando para que lo tengan en cuenta. Y tengo una matriz B que tiene 3 renglones, fíjense, primer renglón, segundo renglón, tercer renglón. Tiene 3 renglones y 2 columnas. Una columna, segunda columna. Y voy a multiplicarlos. Voy a multiplicar A por B. Digo, bueno, a ver. Primero, voy a checar si se puede hacer la operación o no. Ya que vea que se puede hacer, entonces tengo que saber qué tamaño me va a quedar el resultado. Y una vez sabiendo cómo va a quedar el resultado, empiezo a hacer las operaciones. No hago números hasta no saber esas dos cosas. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué tamaño va a quedar el resultado? Voy a utilizar este mismo diagramita para mi ejercicio. Siempre que haya multiplicaciones, úsenlo y no se van a equivocar nunca. Ok, vamos allá. Bueno, ya les había mencionado que A es 2 por 3, B es 3 por 2. Entonces, aquí, bueno, nada más copié estos mismos datos. Si yo ya sé que A es 2 por 3 y B es 3 por 2, solamente voy a hacer una cosa. Me voy a fijar si estos dos son iguales. Que en este caso, sí son iguales. Quiere decir que sí se puede hacer la multiplicación. Si aquí hubiera un 3 y un 4, un 2 y un 3 o lo que sea, no se puede hacer la multiplicación entre esas dos matrices. Ok. Ahora me fijo en los extremos. Este 2 y este 2 de aquí. Fíjense. Esto me va a decir que el resultado de la multiplicación de A por B va a ser 2 por 2. Fíjense, de una matriz 2 por 3 multiplicada por una de 3 por 2 me da un resultado de 2 por 2. Completamente diferente a las dos que estaban multiplicando. Entonces,
siempre auxíliense por este diagramita. Pongan el tamaño de la primera, en este caso, otra vez, el tamaño de la primera es 2 por 3, ahí está. Luego el tamaño de la segunda, 3 por 2. Se fijan si son iguales adelante se puede hacer. Y estos dos de los extremos van a decir si, qué resultado o qué tamaño más bien dicho va a tener el resultado. Vamos entonces a eso. Si yo ya vi que estos extremos que me dicen el tamaño del resultado va a ser 2 por 2, pues ya digo yo que el resultado de la matriz es 2 por 2. Y fíjense, aquí viene cómo se hace entonces la multiplicación. Esto es opcional, no necesariamente tienen ustedes que ponerlo, pero se pueden ayudar. Ya que determinaron que el resultado va a ser de 2 por 2, significa que va a haber 2 renglones y 2 columnas. Bueno, pues pongo A por B es igual a una matriz de 2 por 2. Todavía no sé qué números van a ir ahí, pero yo sé que va a tener 2 renglones y 2 columnas. Y luego numero esos renglones y columnas, o esos elementos que están en renglones y columnas, de acuerdo a la posición que tienen en la matriz. Es decir, al primero, que en forma general está simbolizado como A, es el 1, 1. ¿Por qué es el 1, 1? Porque está en el primer renglón, primera columna. El segundo le pongo como subíndice 1, 2. ¿Por qué? Porque está en el primer renglón, segunda columna. Luego me paso al segundo renglón y le pongo que este es el subíndice 2, 1. ¿Por qué? Porque está en el segundo renglón, miren, primero, segundo, y en la primera columna, por eso es 2, 1. Y este es 2, 2 porque está en el segundo renglón, segunda columna. Ahí terminé de indicar cómo va a quedar mi resultado. O sea, yo ya sé que este resultado, miren, va a quedar aquí un número. Voy a inventar aquí, no sé, menos 2, 5, 1 y 7. No se estoy inventando nada más. Así, va a quedar algo así. Va a tener 2 renglones y 2 columnas. ¿Cuál es la ventaja de indicar cómo va a quedar el resultado? Bueno, la ventaja es la siguiente. Si yo indico cómo va a quedar el resultado, en automático ya sé cómo voy a hacer la operación de multiplicación. Y ojo, pueden ustedes regresarle cuantas veces sea necesario para entenderle cómo es esto. Acuérdense que en el producto punto yo multiplicaba un renglón por una columna, o sea, un vector fila por un vector columna. Bueno, pues la multiplicación es muchas operaciones de producto punto. De producto punto. Muchas multiplicaciones de renglón por columna. Y siempre va a ser así. Renglón de la primera, columna de la segunda. Voy por el primer valor. El primer valor dice aquí, en mi resultado, como ya sé que va a quedar, que es el 1, 1. Voy a tomar este renglón, el primer renglón, de la primera matriz que está multiplicando. ¿Cuál es el primer renglón de la primera matriz que está multiplicando? Este es el primer renglón. Ahí está. Y lo voy a hacer producto punto con la columna que me indica aquí. El segundo número que tiene el subíndice es columna. Acuérdense, el primero es renglón de la primera. El segundo es columna de la segunda. Quiere decir que ya seleccioné aquí, o ya indiqué primer renglón de la primera. El 1 indica primera columna de la segunda. Aquí estoy indicando la primera columna de la segunda. Por eso dice A11. Estos dos los voy a hacer producto punto. ¿Cómo hice el producto punto cuando multiplicaba un renglón por una columna? Era muy fácil. Simplemente decía primer renglón, primer elemento del primer renglón, 1 por menos 2. Aquí está, 1 por menos 2. Y acuérdense que siempre se sumaban. Luego, 2 por 3. Bueno, pues sumado, ahí está sumado, 2 por 3. Aquí ya me apareció otro número que no debería ser. A ver, renglón por columna, déjenme ver que está bien. A ver, 2 por 3 y luego 1 por menos 2. A ver, 1 por menos 2. Déjenme ver porque aquí está poniendo menos 1 por 2. Menos 1 por 2. A ver, ¿qué pasó aquí? 2 por 4. A ver, déjenme revisar el segundo para ver si está bien. Aquí sería 1 por menos 2. 2 por menos 3. A ver, voy a rectificar un poquito nada más para no hacerlos bolas. A ver, vamos a ver. Déjenme borrar estos.
voy a continuar con el video, no hay ningún problema. Voy a corregir aquí nada más para no hacer los bolas porque creo que tenía otro orden de multiplicación. Ok, no hay problema. 1 por menos 2 está bien. Luego 2 por menos 2. 2 por menos 2. Y menos 1 por menos 2. Ahorita les voy a indicar cuál era el... por qué los puse así y por qué lo estoy corrigiendo. Ahora 1 por 5 está bien. Luego 2 por menos 1. 2 por menos 1. Y menos 1. A ver, 2 por... ¿cierto? 2 por 3. Voy a ponerle aquí. Ahorita les indico exactamente qué es lo que estoy haciendo. Menos 1 por... menos 1 por... menos 2. Menos 2. Denme chance nada más de corregirlo. Aquí sería 3 por menos 2. Está bien. 1 por 3. Vamos a ponerlo aquí. Luego 4 por menos 2. Ok, ahí está. Luego 3 por 5. Está bien. 1 por menos 1. Ok, ahí está bien. Y 4 por 2. Ahí está. Nada más voy a corregir aquí los números. Aquí sería menos 4. Menos 4. Luego sería más 2. Creo que nada más estaban cambiado el orden, pero en ese orden se me hace bastante revoltoso hacerlo. 1 por 5, luego 2 por 3, aquí va a ser más. Y luego menos por menos va a ser más, aquí va a ser más 2. Continúo con el otro, 1 por 3, aquí va a ser 3 positivo. Menos 6 está bien. 4 por menos 2 va a ser menos 8. Finalmente 15 está bien, menos 1. Y 4 por 2, 8 positivo. A ver, menos 1 más 8. Ahorita les explico exactamente qué es lo que estoy haciendo aquí. Ahora tenemos, eliminan estos dos, me queda menos 4. Aquí el menos 4. 6 y 5 son 11, más 2 son 13. Aquí tenemos 14 menos 3. Menos 14 va a ser menos 11. Y finalmente 15 y 8 son 23. Menos 1 van a ser 22. A ver, vamos a ver si ahora sí. A ver, renglón por columna es 1 por menos 2. 2 por 3. Y menos 1 por menos 2. A ver aquí, ¿qué pasó? 2 por 3. No lo cambié aquí. 2 por 3 y 1 por menos 2. Luego 1 por 5. 2 por menos 1. Otra vez, a ver qué está pasando aquí. 2 por menos 1. Menos 1 por 2. Menos 1 por 2. Luego vamos a pasar al siguiente renglón. 3 por menos 2. 1 por 3 y 4 por menos 2. Está bien. Luego 3 por 5 está bien. 1 por menos 1. 4 por 2. Ok, está bien. Nada más corregí uno de ellos. Que se vea 2. Aquí no está bien. Es más 6. Más 6. Ustedes si quieren después le pueden adelantar al video para que no se confundan. Porque aquí tenía yo un error. Pero ahorita les explico exactamente cómo va. Menos 2 y aquí me queda menos 2 menos 2. Acá sí es menos 6 más 3 menos 8. 15 menos 1 más 8. Muy bien. Entonces aquí estaba bien. Efectivamente sí estaba bien. 6. Aquí estaba bien. 5 menos 4 sería 5 menos 4, 1. Aquí son 14, son menos 11, está bien. 15 y 8 son 23, menos 1, 22, ok. Muy bien, ya está, continuamos. Aquí no ha pasado nada. Ok, vamos a ver. Estábamos en que yo tenía ya indicado que el resultado me iba a quedar 2 por 2. Y que yo ya sé que el primer resultado va a ser este que está aquí, 1, 1. Por lo tanto, si es 1, 1, ahí va. Voy a agarrar el primer renglón de la primera,
primer renglón de la primera, y lo voy a multiplicar por la primera columna de la segunda. Estos subíndices indican renglón y columna, de la primera y de la segunda. Primera columna de la segunda, ahí está. Entonces vamos a hacer producto punto de esos dos. Decía que producto punto es el primer valor 1 por menos 2. Ahí está, 1 por menos 2. Y todos van sumados. Más el siguiente valor, 2 por 3. Acuérdense, es renglón por columna. 2 por 3. Aquí está el 2 por 3. Más, siempre va más. Menos 1 por menos 2. Aquí está, menos 1 por menos 2. De esa suma voy a obtener yo este valor de aquí, un número. Acuérdense que en el producto punto siempre hago la suma y me queda solamente un número. Pues ese número va a ser el primer número del resultado, que yo ya sé que va a haber 4 números, ¿verdad? Ok, voy con el segundo, voy a hacer nada más unos 2 o 3 y ustedes ya por consecuencia verán cómo se sacan los siguientes. Vamos con el siguiente. Voy a quedarme, o sea, voy a mantenerme en el primer renglón. O sea, ahora voy a sacar el 1, 2. Este número de aquí. ¿Cómo saco el 1, 2? Bueno, pues muy sencillo. Si el subíndice 1, 2 quiere decir que voy a agarrar el primer renglón de la primera. O sea, me mantengo en el primer renglón de la primera, que es este. Lo voy a poner el mismo color. Y ahora lo voy a hacer producto punto con esta columna que me indica aquí de la segunda. Agarro el color rojo, vamos a ver. El primer... Ahí está. Segunda columna de la segunda. Acuérdense que el primer número es renglón, el segundo es columna. ¿Cuál es la segunda columna de la segunda? Esta es la segunda columna. Por eso es 1, aquí es la primer renglón, con la 2 columna. Siempre es renglón por columna. ¿Y qué operación? En producto punto ese renglón con esa columna. Entonces, vamos a hacer producto punto 1, 2. 1 por 5. Ahí está. 1 por 5. Más, acuérdense que siempre se suman. 2 por menos 1. Ahí está. 2 por menos 1. Más, se suman. Menos 1 por 2. Menos 1 por 2. Ahí está. Ese es el segundo valor, el que yo lo tengo simbolizado aquí como el 1, 2. Voy a hacer nada más otro y bueno, ustedes ya en automático van a saber cómo hacer los siguientes. El siguiente sería el A21, lo cual indica que voy a agarrar el segundo renglón de la primera. ¿Cuál es el segundo renglón de la primera? Este de aquí. Y lo voy a hacer producto punto con la primera columna de la segunda. ¿Cuál es la primera columna de la segunda? La segunda es B. Esa es la primera. Otra vez, producto punto, renglón por columna. Ahí va. Renglón por columna sería 3 por menos 2. El primer número por el primer número. Aquí está. 3 por menos 2. Más. Siempre se pone más. 1 por 3. Ahí está. 1 por 3. Más. 4 por menos 2. Ahí está. 4 por menos 2. Y de toda esta suma me va a dar el valor 2, 1. Y bueno, el último 2, 2. Pues otra vez. Es lo mismo, ¿no? Voy a tomar el segundo renglón de la primera. ¿Cuál es el segundo renglón de la primera? El que ya había usado ahorita. Pero ahora con la segunda columna de la segunda. ¿Cuál es la segunda columna de la segunda? Pues esta. Si ustedes se fijan, y se hace exactamente lo mismo, ¿no? Si ustedes se fijan, tiene un orden bastante lógico, fíjense. Para el primer valor, el 1, 1, tomo el primer renglón y lo hago producto punto con la primera columna. Ahí está. Aquí está el resultado de eso. Luego, para el 1, 2, como me mantuve en el primer renglón, miren, 1 y 1. Me mantengo en el primer renglón de aquí, porque es otra vez 1 por la segunda columna. Segunda columna, en este caso de B, que es la segunda matriz. Y luego me paso
al segundo renglón. Quiere decir que al pasarme al segundo renglón del resultado, me paso al segundo renglón de acá. Dice 2, 1. Segundo renglón con primera columna. Por eso es 2, 1. Y finalmente, el último, que es, dice aquí 2, 2. Segundo renglón de la primera, me mantengo en el segundo renglón, nomás son 2. Por la segunda columna de la segunda, por esta columna de aquí, en producto punto igual 3 por 5, 1 por menos 1 y 4 por 2. Esa es la forma de hacer la multiplicación. Si ustedes le agarran bien la secuencia, no va a ser mayor problema. Primero, poner el tamaño de las dos matrices. Revisar que la operación se pueda hacer, porque a lo mejor ya están echando números y a lo mejor la operación ni se puede. Ahí está. Si los de en medio son iguales, la operación se puede hacer. Y los extremos me van a decir el tamaño de la matriz que va a quedar. 2 por 2 en este caso. Indico cómo va a quedar 2 por 2. Y le pongo los subíndices de acuerdo a la posición que tiene cada elemento. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Perdón, no 1, 1, 2. Si hubiera más a la derecha, tendría 1, 3, 1, 4, 1, 5. Aquí nada más hay 2. El segundo renglón, pues 2, 1, 2, 2. Si hubiera más elementos, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Todos los que hubiera. Aquí nada más son 2. Y luego hago producto punto, en el que el primer número me indica el renglón de la primera y el segundo me indica columna de la segunda. Siempre en multiplicación de matrices es renglón por columna en producto punto. Entonces aquí lo único que me queda pues es simplemente hacer las operaciones que están aquí. Otra vez recuerden por qué es tan importante saber hacer muchas operaciones con números enteros positivos y negativos. Ahí les va. 1 por menos 2, menos 2. 2 por 3, 6. Menos 1 por menos 2. Ojo, aquí son multiplicaciones, aquí se aplica la ley de los signos. Menos por menos, más. 2 positivo. Ahí, con esa suma voy a tener el primer valor del resultado. Vamos con el segundo del primer renglón. 1 por 5. Y aquí estoy viendo que ya cometí otra vez otro error. Bueno, 1 por 5 aquí debe ser 5. 2 por menos 1. A ver, no es cierto. A ver, vamos a regresar otra vez al segundo valor. No es cierto que hay error. 1 por 5. 5, ahí está. Estoy tomando el 2, perdón, el 1, 2. Este valor de aquí. Por eso se corresponde con este. 2 por menos 1. Pues menos 2. Y luego menos 1 por 2. Otra vez menos por más, menos 2. Ahí está el valor 1, 2. Voy ahora con el 2, 1, que se corresponde a este de aquí. 3 por menos 2, menos 6. 1 por 3, 3 positivo. 4 por menos 2, menos 8. Ahí está. Y finalmente voy a tener el 2, 2, que es 3 por 5, 15. 1 por menos 1, menos 1. Y 4 por 2, 8 positivo. Ahí está. Entonces de cada uno de esas sumas me va a dar el valor del resultado. Y ahí lo tienes, miren. Menos 2 más 6 son 4 positivo más 2, 6. Este es el primero. Luego 5 menos 2, pues son 3 menos 2, 1. Ahí está el segundo. Menos 6 más 3 sería menos 3, menos 8, menos 11. Finalmente 15 menos 1, 14. Más 8, 22. Ahí están los 4 valores. Esta es la multiplicación de matrices. Otra vez, en multiplicación de matrices puede ser que una matriz de un tamaño sí se pueda multiplicar con otra. ¿Cómo me voy a dar cuenta si se puede o no? Poniendo su tamaño, siempre primero renglones y luego columnas, y fijándome que los de medio sean iguales. Si son iguales, adelante, se puede hacer. Si no, no está indicada esta operación de multiplicación, se acabó. Segundo, desde antes de echar números tengo que saber qué tamaño va a quedar. En este caso me quedó 2 por 2. Indico cómo va a quedar en forma genérica, o sea, una A, o sea, en cada elemento. Y le pongo sus subíndices. 1, 1, porque está primer renglón, primera columna. 1, 2, primer renglón, segunda columna. Y así para todos los demás.
y hago las operaciones que me indican aquí. Renglón de la primera, columna de la segunda. Renglón de la primera, columna de la segunda. Siempre haciendo producto punto. Renglón por columna. Hago las operaciones. Al final yo ya sabía que me iba a quedar este formato, o sea, una matriz de 2×2. Bien, entonces esas son las primeras operaciones que vamos a ver con matrices. Esta última fue la multiplicación, en la que ya se conjuntan varias cosas. Entonces, ojo, se van a combinar las operaciones, la que ya vimos, suma, resta, producto punto, ya lo usamos aquí, multiplicación escalar también, porque aquí multipliqué A por B, ¿verdad? Simplemente fue la multiplicación de A por B. Pero ¿qué tal si les dijera, vamos a multiplicar menos 3A por 7B, multiplicación de dos matrices? ¿Cuál es la primera matriz? Bueno, la primera matriz es menos 3A, pero no hay problema porque ustedes ya saben hacer multiplicación de un número por una matriz. Es bien fácil, el número por todos los elementos de la matriz. Ya tienen 3A. Luego 7B, también muy fácil. 7B, 7 por cada uno de los elementos de B. Y otra vez pueden poner aquí su tamaño, ver si va a quedar o no, si se puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tomen en cuenta que las operaciones se van a combinar: suma, resta, multiplicación. Y otra que vamos a ver enseguida, que se llama transpuesta, que también es muy sencilla, pero que se puede combinar y puede dar lugar a nuevas operaciones. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar el video. Perdón por ese error que hubo ahí a la hora de hacer la multiplicación, pero pasé buen rato poniendo las ecuaciones aquí en la computadora, que son medio tardado porque hay que hacer de uno por uno número y aparte ir haciendo las animaciones. Pero bueno, ahí tienen las operaciones. Chéquenlo, repásenlo, y en la próxima clase vamos a ver dudas de este video. O sea, ya habíamos mencionado en la clase suma y resta, pero vamos a ver las que faltaron y vamos a ver si hay alguna duda, y obviamente vamos a hacer más ejercicios donde va a quedar mucho más claro estas operaciones, ¿no? Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.